9:41 comienza nuestro panel Voces del Poder con nuestros panelistas invitados para esta mañana. Están con nosotros Emilia García, directora de estudios en Idea País. ¿Cómo estás, Emilia? Buenos días, Seba. Muy bienvenida. Bien, gracias por estar aquí. Y Daniel Grimaldi, director ejecutivo de Chile 21. ¿Cómo estás, buenos días. Encantado. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros, a los dos. Oye, bueno, estuvimos hablando hace un rato con el senador Manuel José Osandón sobre varios temas y ya abordaremos algunos de ellos con ustedes. Pero el senador se mostraba bien crítico con un aspecto del gobierno y que tiene que ver con la comunicación política. Decía que había una falencia ahí en cómo explicar ciertas cosas, cómo se plantean los temas. Y lo decía en particular a propósito de este almuerzo que sostuvo el presidente José Antonio Kast con amigos universitarios, de su época universitaria me refiero, ahí en el Palacio de la Moneda, que ha llevado a ciertas críticas de parte de la oposición, a un oficio de la Contraloría, como decíamos en los titulares, entre otros temas. Y ahí el senador Osandón decía, bueno, aquí hay un problema de comunicación política, porque esto en otro contexto no habría significado un escándalo. Partamos con ese elemento sobre la mesa en el análisis de lo que ha significado este asunto. Emilia, ¿cómo has estado viendo tú este conflicto? Sí, yo creo que el análisis que hace el senador es correcto. Yo creo que la principal falencia en este mes de instalación ha sido lo comunicacional. No solamente por el almuerzo sostenido la semana pasada, sino que por la serie de medidas que se han tomado, que técnicamente pueden ser las adecuadas, pero estoy pensando, no sé, en el retiro de decretos, en las medidas que se tomaron a propósito de la guerra y el aumento del precio del petróleo. El gobierno no ha podido encontrar todavía el registro, el mensaje común para transmitir las decisiones a la ciudadanía. Yo creo que ese es sobre todo el principal aspecto a mejorar, pero insisto, llevan recién un mes de gobierno, creo que es natural que se vean falencias en distintos ámbitos. Y bueno, lo comunicacional es de esperar que se solucione en el corto plazo. Y respecto del almuerzo, yo creo que puede ser un poco distinto a las falencias que hemos visto comunicacionales que mencionaba recién. ¿Por qué? En el sentido de que estamos frente a una situación que es nueva, que es que el presidente de la República vive en La Moneda. Me acuerdo, de hecho, que cuando se anunció que iba a vivir en La Moneda, se levantó este punto de, bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer para separar porque esto puede traer la esfera privada, porque esto puede traer este tipo de errores y bueno, yo creo que ahí estoy de acuerdo con lo que decía el diputado Guillermo Ramírez, que aquí lo que tenemos que hacer, lo que hay que hacer es hacer un protocolo, un instructivo de cómo se va a hacer para que el presidente efectivamente pueda recibir a sus familiares, a sus amigos, pero que esté completamente separado de sus funciones públicas. Ahí estamos viendo algunas imágenes precisamente de lo que fue ese almuerzo. Daniel, ¿cómo estás viendo tú este punto de crítica que se ha abierto a propósito de este almuerzo? Bueno, primero sobre lo comunicacional, uno debería preguntarse, cuando uno comunica mal, ¿a qué se debe? Pueden ser dos cosas. Uno es que efectivamente no hay competencias comunicacionales y que yo diría que ahí está un poquito la crítica hacia la ministra secretaria general de Gobierno y también a la ministra de Seguridad. Ambas parece ser que no tienen competencias en comunicar cosas, en hablar. No son buenas para hablar o comunicar asertivamente temas políticos. Pero lo segundo es cuando tú no tienes las ideas claras. Pueden ser esas dos cosas también. Y ahí se nota cuando hay conflictos dentro del relato del gobierno, conflictos entre lo que tú piensas y lo que tienes que hacer y no sabes cómo resolverlo, o cuando frente a un cierto panorama que se plantea complejo, más complejo de lo que tú pensabas antes, no sabes cómo abordar eso. Entonces, yo creo que aquí hay elementos de esos dos casos. Lo primero es que hay faltas de competencias comunicacionales evidentes. Una cosa es ser oposición y criticar todo el tiempo al gobierno, y los republicanos se acostumbraron a ser oposición y no gobierno. Por lo tanto, ahí tienen un déficit muy importante. Pero lo segundo es que no saben abordar temas como, por ejemplo, en el caso del almuerzo del presidente, de la separación entre lo público y lo privado. A ver.
Y aquí hay una cuestión, creo yo, que es más relevante, porque uno puede pensar, ok, el presidente vive ahí en La Moneda, pero este almuerzo se realizó en horario laboral, el viernes. Entonces, tenía que ver con una función representativa del presidente. Uno puede decir, mira, voy a juntarme con un grupo de abogados porque quiero tener la opinión de ellos, pero no, eran sus compañeros, era un almuerzo de camaradería. ¿No es un detalle? Puede ser un detalle, efectivamente, pero tiene que ser muy bien justificado. Esto está dentro de la comunicación del presidente. El presidente es una persona cercana, que junta también a su familia, pero hay momentos para hacer eso. Tú lo haces como un almuerzo dentro de un día laboral, el día viernes es el día laboral, ¿cierto? Puede haber sido un fin de semana y la crítica hubiese bajado mucho. O sea, hubiese sido a las 7 de la tarde una cena, por ejemplo. Incluso si hubiese sido un poco más elegante como una cena, también no hubiese sido problema. Está fuera del horario laboral. Si uno piensa en los embajadores, por ejemplo, que viven fuera del país, también realizan actividades, invitan a su casa y tienen un cocinero, gente que lo hace, pero son actividades de representación del país. Ahora, ¿tú crees que hay un problema también desde el punto de vista del relato que ha armado el gobierno sobre la austeridad? Porque, por ejemplo, muchas de las críticas de la oposición de parlamentarios viene por ese lado, de decir, bueno, por un lado nos plantean que el Estado no tiene plata y por otra parte se realizan este tipo de eventos. Por supuesto, ahí hay un contrasentido. Que hasta la información que sabemos hasta el día de hoy es que el presidente lo pagó con sus recursos. Eso dijo la vocera. Vamos a ver qué parte pagó. ¿Pagó el menú o pagó la cocina, los funcionarios? Ahí creo que hay que ser precisos, y si es que falta reglamentar, bueno, hay que reglamentarlo. Pero el punto para mí más relevante es, ¿era necesario someterse al inicio del gobierno a una cuestión así? Entonces, para mí ese es el problema mayor, si es un detalle lo de la cena, que puede llevarnos a una discusión más profunda sobre lo público, lo privado, pero en concreto, políticamente, ¿alguien le dijo al presidente que en la instalación del gobierno esto podía ser un problema? Y ahí es donde a mí se me encienden todas las alarmas. Sí. Emilia. Yo estoy de acuerdo que lo que genera ruido es que hay un estándar que marcó este gobierno y que tiene que ver con la austeridad y que creo que lo venía haciendo bien, de hecho, y este tipo de evento no se condice con ese mensaje. Ahora, yo sí creo que aquí hay una banalización de la actividad fiscalizadora de los diputados. Cuando el diputado Manucheri y Chiccardini acuden, esta ya creo que es tercera vez que acuden en este mes a la Contraloría, que la Contraloría uno acude cuando uno cree que hay casos de corrupción, y en este caso, en ningún caso hay un caso de corrupción, y están banalizando esa actividad y aparte utilizando a Contraloría para mensajes políticos o hitos políticos, cuando en realidad Contraloría debiese estar atento de otro tipo de cosas que tienen que ver con la corrupción. Este caso no lo meritaba. Y yo creo que este caso no lo meritaba. Es desafortunado, sí, me parece desafortunado, pero también creo que en este tipo de cosas lo ideal sería que el criterio o el sentido común sea o la prudencia sea la que regiera este tipo de decisiones. Lamentablemente el sentido común es el menos común de los sentidos, entonces tenemos que protocolizar cada una de este tipo de cosas. Ahora, yendo a una mirada un poco más amplia, el senador... Perdón, pero con esto termino. Y en todo caso, si es que estamos hablando de que se usaron entonces los garzones y la cocina, bueno, es lo mismo que uno se podría decir del presidente Boric cuando hacía asados en su casa, en el barrio Yungay, que era una casa arrendada por el Estado de Chile y invitaba a sus amigos, y ahí entonces estaba usando... Pero era la casa. Pero era pagada por el Estado. Entonces, pero cualquier cosa que hiciera en términos familiares o de amistad en esa casa habría sido cuestionable desde el punto de vista del uso de los recursos públicos, siguiendo esa premisa. Por lo mismo, sí, yo creo que sí. O sea, no, yo creo que en ninguno de los dos casos es cuestionable. Si es que el presidente quiere invitar a su casa a gente, está bien que se usen las instalaciones. Pero ahora yendo a un tema un poco más amplio, una mirada más general, volviendo a la conversación con el senador Osandón, que él planteaba que había que tener mucho cuidado con lo que se comunicaba en campaña y lo que se decía respecto a lo que se podía hacer luego, ¿no? Una vez llegado al gobierno. Y ya saliendo del tema del almuerzo, eso tenía que ver también con temas de seguridad, con el tema migratorio, porque hasta ahora el propio presidente ha reconocido que no se ha expulsado a ningún migrante por parte del Ejecutivo, y así, en varios asuntos. ¿Tú crees que ahí hay un desafío para el gobierno también ahora, de responder a esas expectativas que se habían generado durante la campaña, por ejemplo? Yo creo que
lo que hemos hablado en este primer mes ha sido sobre todo de temas económicos y en realidad pienso que el mayor caballito de batalla en campaña fue en materia de seguridad y migración, pero también sabíamos y lo dijimos muchas veces acá, que esto no cambia de un día para otro y eso es un problema, no creo que se reduzca solamente a republicanos, yo creo que es un problema a las campañas en general, que se prometen cosas que después en el día a día son mucho más difíciles de llevar a cabo de lo que uno piensa. Daniel. Bueno, siempre el talón de Aquiles de todo gobierno es dónde deja la vara que ellos mismos se ponen. Y creo que aquí el gobierno partió ya mal con la cuestión de las bencinas, con el eliminar o modificar el funcionamiento del MEPCO. Porque la primera medida debió haber sido en materia de seguridad y lo de la zanja es más bien simbólico, pero la gente quiere ver una disminución, no sé, un despliegue importante en la ciudad. En fin, creo que ahí perdieron la oportunidad de atacar ese primer problema y se concentraron en lo otro y que uno puede, digamos, tiene una dimensión técnica que puede ser válida. Incluso uno puede decir, sí, puede ser que sea correcto sincerar esto, pero tal vez no hacerlo de la manera en que lo están haciendo, de golpe y borrazo, buen chileno, y considerar algún mecanismo más gradual para llegar a que la gente asuma que sí, hay un problema global y que Chile no es responsable de ese problema global, pero sí somos responsables de cómo hacemos que los chilenos resientan eso y quién lo va a resentir directamente. Entonces ahí creo que el gobierno mostró cierta insensibilidad y una ortodoxia neoliberal que digamos que yo la considero un poco vintage. Pareciera ser que el ministro Quirós, así como Sergio de Castro en los 80 querían reformar las bases económicas del país, me parece vintage, ni siquiera de los economistas conservadores que hoy día ven en el rol del Estado un rol mucho más activo que antes. Se necesita para los problemas globales un Estado que esté más presente, no que intervenga directamente en la economía, pero que interactúe con el sector privado, que acuerden cosas, que logren políticas transversales mucho más coordinadas. Y yo no veo esa nueva perspectiva en la economía, los veo muy ochenteros, la verdad. Bueno, y parte de esa discusión y de lo que está plasmando como ideario el gobierno lo vamos a ver en el plan de reconstrucción. ¿Les parece si al regreso a la pausa hablamos de esto? Vamos. Estamos con Daniel Grimaldi y Emilia García aquí en CNN Chile Radio, nuestro panel Voces del Poder. Son las 9:54. A esta hora acá en Santiago la temperatura llega recién a los 12,2 grados, cielos cubiertos, máxima de 19. Pausa y seguimos con más. Estamos de regreso en CNN Chile Radio. AM. Estamos de vuelta, seguimos aquí en CNN Chile Radio, Emilia García, Daniel Grimaldi, nuestros panelistas de esta mañana en Voces del Poder para seguir revisando los temas de esta semana. El más importante, la presentación de este proyecto, como lo ha llamado el gobierno, de reconstrucción nacional. En la oposición dicen que es una reforma tributaria encubierta, un tutti frutti, también le dijeron así. Exactamente. Hoy hablemos de este proyecto y el desafío que significa para el gobierno presentar una iniciativa de este tipo. Desde el punto de vista, a ver si lo enganchamos con lo que estábamos hablando antes, comunicacional, Emilia, va a ser difícil presentar este proyecto con todas las complejidades que tiene y con un asunto central que es la rebaja de impuestos a las grandes empresas. ¿Cómo ves tú ese desafío para el Ejecutivo? Yo creo que, como bien dices tú, ese va a ser el gran desafío de este proyecto. En lo técnico, claro, son en teoría 40 medidas. Y es un paquete que puede ser complejo, que toca distintas aristas, entonces ahí por un lado se va a medir la capacidad de articulación política de este gobierno en el Congreso con la oposición. Lo que se ha dicho es que dado que tiene muchas modificaciones tributarias para atraer mayor inversión, lo que le interesa a los inversionistas es que esto sea un acuerdo más bien transversal para que en 4 años más no vengan a cambiarse de nuevo las normas tributarias. Entonces,
yo creo que el principal desafío, por un lado, es esta articulación política lo más transversal posible y, como decíamos en el primer bloque, esta alineación o este mensaje a la ciudadanía de por qué se toman estas medidas, más allá de las razones técnicas que rebajar el impuesto corporativo atrae más inversión y por ende mayor empleo, etcétera. Todas esas son argumentos que son importantes en el minuto de discusión en el área legislativa, pero para la ciudadanía uno tiene que tener una mayor empatía respecto de cuál es la situación actual de los ciudadanos y por ende cómo esto va a venir a solucionarle en el largo plazo, en el mediano plazo, sus condiciones cotidianas. Y yo creo que eso lo puede hacer bien este gobierno porque ya ha demostrado en el pasado el Partido Republicano que en la conexión con la ciudadanía son muy buenos. O sea, era el partido que tenía mayor relación con las bases, mayor trabajo territorial y bueno, y por algo también ganaron la presidencia. O sea, entonces yo creo espero que este sea un impasse de un momento de transición entre un tono, un registro de campaña versus como gobernantes, pero sin duda esto tiene que haber una alineación comunicacional de todos los voceros desde el presidente para abajo para ver cómo se comunica esto a la ciudadanía. Daniel. Bueno, yo creo que es muy importante este proyecto porque nos permite ver cuáles son las cartas que tiene el presidente, el gobierno. Dice, bueno, aquí están mis medidas para sacarnos del hoyo supuestamente en el cual estamos. Eso tiene una complejidad, creo yo, y es que presentar un paquete implica que tú tienes ordenado un parlamento que lo pueda aprobar. Claro. Y ahí hay el primer riesgo de esto es eso. Y los riesgos se han mostrado ya incluso desde el mismo oficialismo. Tanto la senadora Paulina Núñez como me parece que la diputada Osandón también mencionaron, oye, ¿saben qué? Sería más realista, dada la fragmentación que tenemos en el Congreso, presentar medidas por separado. Vamos viendo por parte. Separar el proyecto, claro. Sepárenlo. No una ley Entonces ya aparece de una prepotencia decir, aquí vengo con mi ladrillazo, apruébenmelo. Porque hay varios temas que son muy distintos, además. Exactamente. Entonces, una cuestión es lo tributario y uno puede decir, mira, técnicamente tiene varias formas de justificarse y uno puede decir, es interesante pensar que con una baja tributaria se puede alcanzar un crecimiento económico que es el que desea Chile, en torno al 4 o 5%, y uno puede decir, sí, es posible, pero es posible en 4 años y ahí vienen los problemas. La teoría muestra que la experiencia comparada es que eso tarda en llegar. Por lo tanto, probablemente pero más vale tarde que nunca. Sí, más vale tarde que nunca, pero también eso implica que los ingresos que van a llegar por mayor crecimiento económico van a llegar también más tarde. Por lo tanto, ¿cómo compensas? Y eso no está claro. Y lo segundo es respecto a la idea de que aquí es un beneficio para los ricos. Depende, tampoco es tan claro porque este beneficio es para las empresas, es corporativo. Y esa diferencia entre el 27 y el 23% quedaría disponible para las empresas para reinvertirlo, pero también eventualmente para retiro de utilidades. Entonces, pero se quiere desincentivar, de hecho, el retiro de utilidades. Yo quiero ver cómo van a hacer ese desincentivo del retiro de las utilidades. Y ahí puede ser un trade-off importante, pero aún así queda pendiente el cómo voy a compensar la pérdida de los ingresos del Estado mientras llega ese anhelado crecimiento económico. Y lo que se sabe hasta ahora es que no hay medidas de compensación todavía. Hasta el momento no las vemos. Entonces algunos pueden decir, no, pero es que vamos a abrir más inversiones, pero eso es apostar en un momento de incertidumbre como la que tenemos a nivel mundial. Yo sería mucho más cauto. Y dos, vista la fragmentación que hay en el Congreso, es una gran prueba de gobernabilidad para este gobierno. Yo diría que detrás de estas propuestas, la gran pregunta que hay es la gobernabilidad que puede asegurar el gobierno. Si no son capaces de sacarlo así como paquete, eso va a marcar la pauta de este gobierno por los próximos 4 años. Bueno, y de hecho el gobierno, Emilia, el ministro García dijo que este era un asunto clave para el éxito del gobierno y del presidente Castro. Sí, o sea, ya de inmediato se definía eso. Nos recordó al exministro Giorgio Jackson amarrando el éxito del gobierno a la prueba de la nueva Constitución. Yo creo que
a mí en general no me gustan esas frases por esto mismo, o sea, pueden envejecer muy mal. Y de hecho la reforma tributaria del gobierno anterior también, o sea, gran parte de las medidas del gobierno anterior estaban amarradas a la reforma tributaria que le fue muy mal. Entonces yo trataría de evitar ese tipo de frases. Ahora, respecto del crecimiento y que eso va a tardar en llegar, yo insisto en que más vale tarde que nunca. O sea, que llegue en el fondo esa recaudación en 4 o 5 años más. A mí me parece que igual es una buena señal empezar a pensar en el largo plazo. Estamos totalmente siempre pensando en el corto plazo, y de hecho la semana pasada, no me acuerdo en cuál encuesta era, pero se le preguntaba a la muestra cuáles eran su percepción del largo plazo, y ellos pensaban en 2 meses, que 2 meses era el largo plazo, y eso no es el largo plazo. De hecho diría que 4 años ni siquiera está en largo plazo, pero lo que sí creo que es importante destacar de esto es que en Chile nosotros veníamos creciendo al 5%, más o menos, 4,8%, y fue la reforma tributaria de Bachelet II la que hizo que se le pusiera un candado muy fuerte al crecimiento y a la inversión y bajáramos a 2% y ahora menos. Entonces, esta modificación tributaria ha sido respaldada por muchísimos, no sé si esta en particular, pero la reforma tributaria ha sido respaldada por muchos economistas por esto mismo. Y yo creo que enhorabuena que esto se haga más temprano que tarde. Oye, y desde el punto de vista político, Daniel, ¿cómo ves la posibilidad de que vaya a buscar el gobierno votos en otros sectores, en el PDG, en el PPD, la DC, para poder sacar adelante esta iniciativa? Que no se apruebe, digamos, con un par de votos más que tenga. Por supuesto, es un desafío importante y no la tiene fácil. El PDG es el espacio más cercano que debieran intentar hacerlo. Ahora, con Pamela Giles se ve difícil. Ya ese partido está también en proceso de... Ya se inició el proceso de descomposición, se le fue ¿cómo se llama? El famoso Dr. File. El diputado Contreras. ¿Cristian Diputado Contreras? Cristian Contreras, sí. Son 13 votos al final y parlamentarios los que tiene ahora, que sigue siendo una fuerza súper importante. Es importante, es relevante, sí. Tiene que ser un esfuerzo relevante, pero no imposible para hacerlo. Por lo tanto, podrían ser optimistas en que podrían lograrlo, pero al margen de eso, creo que el gobierno necesita un relato para poder convencer. Sí, pirquinear votos es una tarea muy fatigante, pero es posible. El gobierno anterior también, Elizalde lo hizo y todos los ministros eran los que conocían bien el Parlamento, fueron a pirquinear votos y es agotante y implica en cierta medida trastocar el valor del Parlamento, porque el Parlamento es no la negociación que tú logras con un parlamentario, claro, sino que es la deliberación, incluso en salas. Y hemos perdido eso en que los debates en sala no sirven absolutamente de nada porque son debates para la galería, nadie decide nada ahí, todo se decide y se negocia afuera. Entonces, eso es quitarle el valor al Parlamento, al menos los ciudadanos piensan que se cumple la ley y que los parlamentarios deciden ahí lo que hablan y los discursos son para convencerse. Nadie habla en sala para convencer a su oponente. Es que nadie, yo creo que está dispuesto a ser convencido tampoco. También. Entonces eso es finalmente renunciar al valor de lo que significa un parlamento. Eso no es interlocutar, eso es apretar el botón para... Desde antemano uno puede saber cómo va a aprobarse una ley. Y como eso no es posible, entonces necesito negociar por debajo de la mesa, ver los intereses de cada actor, y eso es finalmente estar dinamitando nuestras instituciones. Y todos lo han hecho, porque esa es la manera que hay el día de hoy para gobernar. Pero eso significa dinamitar la función del Congreso. Creo que daría para otro bloque de la radio. Es una pregunta más profunda. Las causas de por qué hemos llegado a ese nivel, y no solamente en el Congreso. Yo creo que el Congreso es lo más visible, pero yo creo que todas las instituciones han perdido un poco esa épica que quizás tenían hace bastantes décadas atrás. Ahora, me gustaría enfatizar en lo que dije anteriormente. Yo creo que a mí me gustaría ver al gobierno intentando no solamente tener los votos del Partido de la Gente, sino que también del socialismo democrático, porque lo mejor que podría pasar para este proyecto, para esta reforma o proyecto de ley, es que sea aprobado no solamente con el 50% más uno, sino que con una mayoría lo más transversal posible, cosa que eso dé certeza
a los inversionistas. Claro, a largo plazo. A largo ¿no? plazo. Porque si no, nada nos dice que en 4 años más el próximo gobierno no podría ingresar otro proyecto de ley para cambiar todo esto. Va a ser la primera prueba de fuego para el gobierno de José Antonio Casta en el Congreso. Daniel Grimaldi y Emilia García con nosotros. Gracias por haber venido. Gracias Muchas a ti, gracias. Seba. Que tengan muy buen día. Nos vamos a la pausa, 10 de la mañana con 7 minutos. La temperatura a esta hora en Santiago, con estos cielos bien cubiertos, como ustedes pueden ver, es baja y llega apenas a los 12 grados acá en la capital, la máxima de 19. Pausa y seguimos con más.